Y otro capítulo más de Hablando con un monstruo. No recuerdo por qué capítulo vamos, solo sé que ya pasamos la mitad de la historia hace rato. Así que quiero recordarles que esta historia no está finalizada, el autor dejó de actualizarla hace unos cuantos buenos meses. Así que uno nunca sabe si va a volver o no. Como sea, todavía quedan muchos capítulos por subir, ya que son unas 330.000 palabras, si no me equivoco. No lo olviden, suscríbanse, únanse, no soy creador, link original. Capítulo 18. Hacer planes. La ciudad parecía más viva mientras Gohan caminaba tranquilamente por la calle. Podía escuchar risas y voces emocionadas resonando en los bares y restaurantes por los que pasaba. Podía ver a la gente sonriendo y moviéndose con gestos animados mientras caminaban con amigos por la ciudad. Parecía tan fuerte para Gohan. Nunca antes había visto West City así. Hace un mes, la ciudad estaba mucho más sombría y tranquila. La gente hablaba en voz baja y desinflada, a menudo con los labios apretados en una fina línea. Las calles por lo general habían estado desprovistas de gente, aparte de los raros peatones que iban o venían del trabajo. A Gohan le tomó poco tiempo darse cuenta de que había causado el cambio. Los androides se han ido. Las personas ya no tenían familiares o amigos por los que llorar por el ataque más reciente. La gente ya no se preocupaba por caminar por la ciudad y ser la desafortunada primera víctima del alboroto de los androides. La gente ya no vivía con el temor de que cada día de su vida pudiera ser el último. Gohan sintió una oleada de orgullo ante ese pensamiento, sabiendo que la razón por la que la ciudad finalmente estaba floreciendo con vida nuevamente se debía a sus esfuerzos. Le dio ganas de levantar la barbilla por el logro, incluso si todos, excepto unos pocos elegidos, sabían que él había sido el responsable. Supuso que la falta de reconocimiento por un logro tan grande para la humanidad dejaría a otros molestos, ansiosos por recibir los elogios que se merecían, pero no a Gohan. Gohan prefería que el mundo no supiera que él había sido el responsable de la derrota de los androides, incluso si no había sido una victoria completa. Probablemente me sentiría súper incómodo si todos se enteraran. Podía imaginárselo ahora, la gente corriendo hacia él, hablándole con entusiasmo de lo agradecidos y felices que estaban por la desaparición de los androides. Lo elogiarían como un héroe, incluso si él realmente no se sintiera como uno. Gohan frunció el ceño. ¿Y si esa no fuera su reacción inicial? ¿Qué pasaría si hubiera gente que se sintiera enojada porque le había tomado tanto tiempo detener finalmente a esos monstruos? ¿Y si había gente que estaba resentida con él por no haberlos detenido antes de que Android 17 o 18 se llevara a sus padres, hijos o seres queridos? Cerró los ojos, sacudiendo suavemente la cabeza para deshacerse del pensamiento. Lo hecho estaba, tenía que aceptar que, algún día. El sol comenzaba a ponerse lentamente, sus tonos naranjas cortaban la ciudad en líneas doradas y sombras mientras las estructuras bloqueaban la luz. Gohan había terminado con su trabajo horas atrás, trabajando en un almacén cargando cajas en la parte trasera de los camiones para ser entregadas. El trabajo no era mentalmente estimulante por ningún tramo de la palabra, pero Gohan estaba bien con eso. Era solo uno en una larga lista de puestos que había tenido que desechar por el bien común. Antes, había trabajado en una obra de construcción como obrero manual. Había mantenido esa posición por un tiempo, pero cada vez que una ciudad o pueblo desafortunado era atacado durante su turno, tenía que irse abruptamente, a menudo sin una razón adecuada. Después de la tercera vez, el capataz lo había dejado ir. Antes de eso, había sido parte de una empresa de mudanzas, y antes de eso, almacenista. Sí, el currículum de Gohan consistía en una larga lista de trabajos de corta duración, generalmente de un conjunto de habilidades bajas, ya que tuvo que aprender rápidamente antes de ser despedido durante el próximo fiasco de androides. Había llegado a vivir con la molestia de encontrar tan a menudo un nuevo empleo. No era tan malo considerando que cada vez que solicitaba un trabajo que realmente no le gustaba, ya sabía que no lo mantendría por mucho tiempo. Se preguntó distraídamente cuánto tiempo mantendría este trabajo suyo.
Había tenido dificultades para convencer a su supervisor de que su reciente lesión no entorpecería su trabajo, pero al mantener su carga de trabajo típica, parecía que los ojos estaban fuera de él por el momento. Su mirada de ónice escudriñó la calle antes de aterrizar en un vendedor que vendía una variedad de batidos de frutas. Estaba en el distrito del centro, con tiendas abarrotadas y artistas callejeros representando sus diversas rutinas. Al darse cuenta de que la línea era relativamente corta, Gohan decidió tomar una bebida para él. Un batido de naranja y plátano que tenía que admitir que no estaba nada mal. Continuó por la acera, bebiendo su batido mientras disfrutaba de la música variada de los artistas que buscaban hacer un poco de zen. Levantó una ceja cuando sintió que su teléfono vibraba en su bolsillo. ¿Un mensaje de texto? El hombre hizo una pausa, moviéndose torpemente antes de darse cuenta de que necesitaba dejar la bebida antes de poder verificar. Se sonrojó, encontrando una barandilla para colocar la bebida antes de sacar el dispositivo. Frunció el ceño cuando vio de quién era. Mamá, y el texto era simple, solo ella invitándolo a cenar pronto. Suspiró mientras empujaba el dispositivo de regreso a su bolsillo, no dispuesto a responder de inmediato. Sabía lo que realmente significaba cena. Sería un momento para que su madre lo incitara sobre su vida, para hacer comentarios pasivo-agresivos sobre cómo debería enfocarse en su futuro. Ya podía oír su voz reprendiéndolo por el hecho de que aún no estaba en la universidad, que apenas tenía un trabajo estable, o que aún no estaba en una relación con alguna chica afortunada. Antes, había tenido la excusa de los androides. Él había sido capaz de defenderse de sus comentarios al explicarle cómo el mundo lo necesitaba, que algunas cosas eran más importantes que un título universitario o nietos. Ahora, se imaginaba que ella se acostaría con él con un esfuerzo redoblado para ver a su hijo vivir con una chica que ella encontrara aceptable. Una linda risita distrajo su atención de los pensamientos. Volteando la cabeza, encontró a un grupo de mujeres jóvenes que parecían más o menos de su edad sentadas en una mesa, disfrutando de una cena juntas en lo que parecía ser un restaurante italiano. Había 3 en total, pero Gohan se encontró mirando fijamente al del centro. Tenía cabello negro largo y sedoso, ojos azules brillantes salpicados por pestañas largas y delicadas, mejillas sonrosadas y una sonrisa encantadora por encima de todo eso. Antes, nunca había tenido tiempo para las relaciones. Tenía que concentrarse en entrenar, concentrarse en cuándo sería el próximo ataque y asegurarse de estar listo para él. También había una parte de él que sentía que sería egoísta si intentaba iniciar una relación con alguna chica desafortunada. Entre el entrenamiento, la lucha, el trabajo y su tiempo de recuperación de sus heridas casi fatales, dudaba que tuviera mucho tiempo para una novia real. ¿Qué más? ¿Qué tipo de mujer estaría bien sabiendo que su novio estaba arriesgando activamente su vida regularmente? No podía imaginar el torbellino emocional de acercarse a él y luego sentir ese pavor cada vez que salía a pelear. Por esas razones, Gohan había decidido mantenerse alejado de las relaciones, prohibiéndolas por completo. Pero ahora, de repente tenía todo este tiempo en sus manos y no sabía qué hacer con él. Su próxima sesión de entrenamiento con Videl y Trunks no era hasta pasado mañana, y no tenía trabajo hasta el día siguiente. Había estado leyendo una gran cantidad de novelas para tratar de llenar ese tiempo, pero incluso él tenía su límite en los libros. Supuso que ahora que los androides se habían ido, la idea de una novia no era tan terrible. Además, podría quitarme de encima a mamá por un tiempo, miró, agradecido de que hubiera una calle llena de gente que lo dividiera a él y a las mujeres sentadas a la mesa. La del centro con el pelo largo y oscuro era realmente hermosa. Parpadeó, dándose cuenta de que la mujer le recordaba a Videl. No. Sacudió la cabeza vigorosamente, deshaciéndose a ese pensamiento. Todavía se sentía avergonzado de haberle hecho ese cumplido sobre sus ojos durante su viaje de campamento. Ella se había cerrado inmediatamente después, y su camino de regreso a la fogata había sido silencioso y muy incómodo. Se había dado cuenta en ese momento de que ella definitivamente no estaba interesada en él. Era muy posible que ella ya tuviera novio de todos modos, especialmente considerando lo hermosa que era, no lo sorprendería. No debería estar pensando en ella en este momento. Era mejor buscar en otra parte ese cariño. Además, tenía una chica absolutamente hermosa sentada en la mesa al otro lado de la calle, ¿no debería centrar su atención en ella? ¿Debería hablar con ella? Estaba medio sorprendido por lo desconfiado que sonaba el pensamiento cuando se le ocurrió.
Mientras estaba allí se dio cuenta de que no había tenido absolutamente ninguna experiencia hablando con mujeres que no fueran su madre o Bulma, a la que siempre había considerado en silencio como una tía sustituta. Por un momento, reflexionó exactamente por qué estaba teniendo esos pensamientos. Rara vez había pensado en tener una novia. ¿Qué le había traído la idea a la mente? Un destello de una sonrisa confiada y unos fríos ojos azules llenaron su mente. Gruñó, molesto con su propia mente cuando decidió caminar hacia las mujeres, casi olvidándose de tomar su bebida en el proceso. Unos momentos más tarde se abrió paso entre la multitud de personas que llenaban la calle y se paró junto a su mesa. Su conversación se cortó abruptamente cuando notaron su presencia. Algo acerca de que uno de sus cachorros tiene problemas para ir al baño. Los ojos de las tres mujeres miraron hacia él. Gohan se aclaró la garganta, de repente se arrepintió de no haber planeado lo que iba a decir con anticipación. Buenos días, quiero decir tardes, jajaja. Dejó escapar una risa nerviosa cuando vio que las mujeres le lanzaban miradas extrañas. Lo siento, no soy muy, hizo una pausa, dándose cuenta de que estaba a punto de admitir que no tenía mucha experiencia en acercarse a las mujeres. ¿Eso sería desconfiado? ¿No era eso algo que las mujeres buscaban en un hombre? Todas sus novelas lo habían sugerido. Instintivamente, su mano se estiró para frotarse la nuca mientras trataba de encontrar algo que decir para parecer encantador a la hermosa joven sentada entre las dos rubias. Saltó cuando sintió una sensación de frío recorrer el centro de su espalda. Un momento después, se dio cuenta de que acababa de derramar su granizado por toda la parte posterior de su cabeza y su trasero. Captó las miradas de sorpresa de las mujeres antes de que el trío comenzara a reírse incontrolablemente de su error. Su mirada bajó, su tono se oscureció cuando dijo: gracias por su tiempo, espero que disfrute el resto de sus comidas. El joven Semi-Saiyajin se dio la vuelta mientras cruzaba la calle de las mujeres que seguían riéndose. Su cabeza permaneció baja, avergonzado por lo mal que había ido el intercambio. En silencio, Gohan encontró un callejón sin nadie antes de flotar en el cielo y salir disparado hacia su apartamento. «Bañador, ¿está bien?», preguntó el adolescente mientras giraba la cabeza hacia su madre sentada justo a su lado en la pequeña mesa circular. Se inclinó sobre su hombro, observando el problema de matemáticas ante Trunks con los ojos entrecerrados antes de que su rostro se iluminara con una sonrisa. «Exactamente correcto, Trunks», exclamó, dándole a su hijo un medio abrazo. «¿Cómo te volviste tan inteligente?». Trunks se sonrojó por el cumplido, tratando, y fallando, de ocultar su sonrisa. «Tengo un maestro bastante bueno». Bulma parpadeó, su cabello recogido en una cola de caballo con mechones de cabello disparados en las áreas que no había capturado. Dejó escapar una pequeña risa antes de palmear al joven en la espalda. «Esa», comenzó, «es la respuesta correcta». Trunks sintió calor en su pecho por la aprobación. Observó cómo su madre dirigía su atención a la ventana situada a la derecha de la sala de estar en la que estaban sentados. «Parece que se está haciendo bastante tarde. Supongo que es suficiente escuela por hoy». El cielo ya estaba oscuro, el sol se había puesto hacía muchas horas. El adolescente frunció el ceño cuando escuchó a su madre mencionar el término escuela. A pesar de lo que le habían dicho que era una educación completa, nunca había experimentado adecuadamente una escuela real como su madre lo había descrito cuando se lo preguntó. Había contado sobre la secundaria y la preparatoria, pero el joven nunca había tenido la oportunidad de experimentar realmente esas realidades del pasado. La influencia de los androides había dejado a muchos padres, incluida Bulma, aterrorizados ante la idea de alejar a su hijo durante tantas horas del día. Esto dio lugar a que muchas escuelas cerraran por completo debido a la falta de financiación de muy pocos estudiantes y la falta de apoyo del gobierno. Todavía quedaban algunas escuelas para enseñar a sus estudiantes, pero eran pocas y distantes entre sí, y a menudo no tenían muchos estudiantes para asistir a ellas. Sin embargo, Trunks había oído hablar de la posibilidad de que las escuelas reabrieran ahora que los androides aparentemente finalmente se habían ido. El joven sintió que se emocionaba cada vez más ante la sola idea. Siempre se había preguntado ociosamente cómo sería sentarse con una clase completa de sus compañeros, aprendiendo de un maestro calificado. Había pensado en sentarse a almorzar con gente de su misma edad, hacer amigos, hacer planes para pasar el fin de semana juntos. Sin embargo, no dejó que su decepción se mostrara cuando Bulma se levantó de su asiento a su lado. «Muy bien, es hora de ir a la cama, joven». Trunks asintió dócilmente mientras se levantaba también.
Sin embargo, antes de que pudiera retirarse a su habitación, se encontró asfixiado en un abrazo por la mujer de mediana edad. Te amo, Trunks. Sintiéndose avergonzado, la rodeó con sus brazos antes de responder de manera similar en voz baja. Te amo, mamá. Ella lo soltó, girándose no hacia su propio dormitorio, sino hacia donde él sabía que estaba su laboratorio. Suspiró en voz baja para sí mismo, sabiendo que la mujer no encontraría el sueño durante muchas horas por venir. Nunca había expresado abiertamente lo que estaba intentando, pero Trunks sabía de todos modos lo que su proyecto más reciente había buscado lograr. Sabía que Bulma estaba intentando construirle a Gohan un nuevo brazo. Había aplastado al joven ver a su madre tratar tan obedientemente de recuperar lo que su amo había perdido. Ya había habido 3 prototipos en el pasado que habían resultado fallidos. Cada vez que presentaba con entusiasmo un nuevo modelo de su diseño renovado, solo para ver cómo se arrugaba en las condiciones extremas que exigían las habilidades de lucha de Gohan. Trunks observaba el rostro de Bulma en esos momentos, viendo su dolorosa decepción antes de que una mirada redoblada de determinación consumiera sus rasgos y obstinadamente comenzara a tomar notas sobre sus fallas. Deseaba que su búsqueda del brazo de 17 hubiera tenido éxito cada vez que veía el más reciente de los intentos de Bulma. Fue por eso que, a pesar de haber pasado más de un mes, el joven Saiyajin todavía buscaba entre las ruinas de lo que había sido la victoria más reciente de Gohan. Contra los androides. El pensamiento trajo una leve sonrisa a los labios del adolescente mientras pensaba en ello. Sus esfuerzos, combinados con los de Videl y Gohan, lo habían llevado a un triunfo real contra el mal que había aterrorizado al mundo durante toda su vida. Finalmente, la forma de Bulma desapareció por un pasillo que conducía a su laboratorio. Trunks se giró, caminando solemnemente hacia su habitación antes de tirarse encima de su cama. Las luces estaban apagadas, la luna proyectaba una tenue luz en su habitación mientras miraba a través de la ventana vecina a su cama. Se sintió inquieto cuando apoyó la cabeza en los brazos cruzados detrás de él, mirando la luna sentada sobre la ciudad. De repente, al adolescente se le ocurrió una idea que no pudo ignorar. Por unos momentos, dudó antes de finalmente estirar la mano y abrir la ventana. Unos segundos más tarde, el Saiyajin se encontró navegando por los cielos oscuros de West City, en busca de un techo familiar para aterrizar. Finalmente, encontró su destino, aterrizando en la parte superior de un rascacielos con una parte superior plana aparte de una puerta que conducía a un conjunto de escaleras que bajaban al resto del edificio. A Trunks no le preocupaba que alguien entrara por esa puerta y lo encontrara aquí. Ya se había retirado a este lugar muchas veces antes durante las noches en que se había sentido inquieto, que eran muchas. Para Gohan, el desierto era su campo de entrenamiento deseado, lo cual estaba muy bien por lo duro que empujaba su entrenamiento cuando estaban juntos, pero difícilmente era el ambiente que Trunks prefería. Inmóvil, el joven Saiyajin cerró los ojos al sentir la brisa fresca del cielo nocturno agitar su cabello lavanda. Aspiró lentamente por la nariz, escuchando los sonidos de vehículos, voces, de la vida haciendo eco en las calles de abajo. Este era el lugar preferido de Trunks para practicar cada vez que se presentaba la oportunidad. Algo acerca de estar rodeado de gente, envuelto por la misma ciudad que algún día buscaba proteger, hizo que la determinación de Trunks de superar sus propios límites fuera mucho más fuerte. Quería hacerse más fuerte para ellos. Quería ser lo suficientemente fuerte como para que todos y cada uno de ellos pudieran sentirse seguros mientras vivían sus vidas. Quería que supieran que él, Trunks Bridges, estaba cuidando de todos ellos. Y, sobre todo, quería que su madre se sintiera segura. Sus ojos se abrieron de golpe, sus manos se apretaron en puños antes de lanzar un puñetazo directo, concentrándose en la forma, más que en el poder. Siguió con una serie de patadas ultra rápidas que terminaron con una rotonda. Su mente vagaba mientras entrenaba, recreando la batalla en su mente de Gohan contra 17, y luego 18. Prácticamente había obligado a Gohan a volver a contar la experiencia, insistiendo en obtener más detalles cada vez que parecía que Gohan se saltaba algo que consideraba intrascendente, pero que Trunks encontraba fascinante. El anciano Saiyajin había contado bien la historia, ante la insistencia de Trunks, y ese hecho llevó a Trunks a hacer todo lo posible para recrear la batalla a su alrededor, colocándose a sí mismo como el papel de Gohan. Se imaginó una aura dorada poderosa y palpitante que lo rodeaba mientras 17 gruñía ante él. Inmediatamente, se apresuró hacia adelante, enfrentándose al androide con una ráfaga de ataques, pocos, y luego muchos de los ataques aterrizando mientras comenzaba a sacar lo mejor del androide.
Trunks sonrió, disfrutando ponerse en los zapatos de su amo mientras se imaginaba saltando hacia atrás, tirando de sus brazos hacia atrás mientras formaba el ataque característico de Gohan. Trunks frunció el ceño, su inmersión se rompió cuando hizo una pausa en su recreación. Unos momentos después, los brazos del joven habían caído a los costados, su postura de combate casi había desaparecido. No le gustaba usar la ola de Kamehameha, no porque pensara que la técnica era inútil, por supuesto. Ciertamente reconoció lo poderoso e increíble que podía ser por las demostraciones de Gohan, pero no es mío. Por lo poco que había podido sacar sobre su padre entre Gohan y su madre, sabía que el hombre había diseñado y usado sus propias técnicas de principio a fin. De hecho, sabía que muchos de los luchadores antes de su tiempo lo habían hecho, siendo la ola de Kamehameha el ataque característico de solo un pequeño puñado de luchadores, y ahora siendo el único de Gohan. Sabía que definitivamente era alumno de Gohan, pero aún tenía sus reservas acerca de adoptar el movimiento característico de Gohan como propio. Al igual que su padre, quería diseñar su propio movimiento para usar, algo que lo diferenciara de Gohan, algo que gritara Trunks cuando la gente lo viera un día. Una sonrisa de confianza tiró de las comisuras de su boca al pensar en el movimiento que había estado practicando durante semanas. Sus brazos formaron una cruz frente a su pecho, su índice y pulgares en posiciones ganchudas mientras sus ojos se enfocaban hacia adelante con charcos de determinación en el centro. Rápidamente, sus brazos comenzaron a moverse, lanzándose dentro y fuera de su cuerpo en una serie compleja de movimientos antes de que, como muchos de sus intentos, sus manos se golpearan contra sí mismas y gruñera. Dejó escapar un suave suspiro antes de levantar sus extremidades nuevamente, comenzando el ataque una vez más solo para enredar sus extremidades en el intento. Gruñó, molesto por su propia incompetencia y considerando la idea de que tal vez debería diseñar un movimiento que no tuviera una serie de gestos tan complejos y rápidos. Tal como estaba ahora, apenas podía imaginarse realizando con éxito el ataque en el fragor de la batalla, cuando más lo necesitaría. Jugó con la idea de simplificarlo un poco, tal vez eliminando algunos de los gestos, limitándolo a unos pocos movimientos antes de disparar la ráfaga. Antes, como todas las veces que había contemplado simplificarlo, descartó la idea por completo. No, este es mi movimiento, no puedo hacerlo simple solo porque es difícil de hacer. Quiero que se sienta como mi ataque. Trunks había preguntado una vez cuál era el significado de los movimientos y cánticos de la ola de Kamehameha, pensando que eran arbitrarios ya que fácilmente podía disparar una ráfaga de ki sin dejar que su oponente supiera de antemano lo que se avecinaba. Gohan lo había explicado de una manera que había dejado a Trunks ansioso por diseñar su propio ataque característico en el futuro. Verás, Trunks, manipular la energía es tanto una prueba para la mente como para el cuerpo. Trunks recordó que el Saiyajin mayor había comenzado lentamente los movimientos de su ataque característico mientras continuaba explicando. Los movimientos, las palabras, están ahí para entrenar tu mente. Es como si una canción que realmente te gusta te hiciera recordar dónde estabas cuando la escuchaste por primera vez. Los movimientos y el canto están ahí para recordarte exactamente cuán poderoso e impactante quieres que sea el movimiento. Es para asegurarse de que sus ataques sean consistentes, ya que solo querer que su ataque sea poderoso a veces no es suficiente. Mientras hablaba, empujó sus manos hacia adelante, ahuecando el lugar donde estaría la explosión de ki emergente. Cuando se hace bien, las palabras y los movimientos se convierten en un desencadenante mental, por lo que acumular energía y liberarla se convierte en una carga menor para la voluntad de lograrlo. En realidad, es casi como un trance, engañar a tu propio cuerpo para que saque el máximo partido de sí mismo sin darte cuenta. Trunks había asentido, sus ojos brillando con asombro por tener un día su propio ataque, un movimiento que haría que su mente entrara en un trance que reuniría su verdadera fuerza. Una vez más, el adolescente comenzó. Sus brazos se movieron, su rostro tenso con determinación mientras se concentraba en hacerlo bien esta vez. No se atrevió a parpadear mientras sus brazos florecían, bailando uno alrededor del otro antes de estirarse hacia el cielo dramáticamente, deteniéndose por menos de un parpadeo antes de que se cruzaran frente a su pecho una vez más. Tragó saliva, sus ojos se agrandaron cuando se dio cuenta de que estaba al borde del éxito con su ataque. Sus manos se dispararon hacia adelante, sus dedos índice y pulgar formando una forma de diamante entre ellos mientras los empujaba, apuntando a su oponente invisible.
Se dio cuenta de que casi había disparado una ráfaga de ki real, habiendo quedado atrapado en el momento, emocionado de que finalmente, después de tanta práctica, realizó con éxito lo que ahora estaba decidido a hacer su ataque característico. Lo hice. Trunks sonrió de oreja a oreja, dejando escapar una ovación silenciosa mientras levantaba el puño en el aire. Miró hacia el cielo nocturno lleno de estrellas. Su audiencia para la noche. Hizo una reverencia dramática a su audiencia, pronunciando gracias, gracias mientras lo hacía. Un repentino grito de alarma hizo que el adolescente saltara. Trunks volvió la cabeza hacia la conmoción antes de correr hacia el borde de la azotea para mirar hacia abajo. Frunció el ceño cuando vio a un hombre con una sudadera con capucha y jeans de color oscuro, un pañuelo atado para cubrir la mitad inferior de su rostro corriendo tan rápido como sus piernas podían llevarlo por la calle. El hombre parecía aterrorizado mientras corría, y Trunks, entrecerrando los ojos, se dio cuenta de que tenía una mochila de color oscuro colgada de un hombro, sus dedos agarraban la correa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Qué está pasando? Frenética, la figura que huía se abrió paso a través de un pequeño grupo de personas lo suficientemente desafortunadas como para estar fuera a esta hora de la noche. Tropezó por el esfuerzo, estrellándose contra el suelo en un montón. Trunks parpadeó, frunciendo el ceño cuando captó un movimiento por el rabillo del ojo. Dirigió su atención hacia una forma en el extremo opuesto de la calle. Sus ojos se agrandaron ante la vista, de repente, Trunks estaba casi seguro de que sabía de qué había estado huyendo el hombre. De pie allí había una masa arremolinada de zarcillos negros de onix que parecían flotar mientras se demoraba. Estaba más o menos a la altura de una persona, pero la masa de remolinos y mechones de pelo hacía imposible distinguir nada más que la negrura. La oscuridad de la noche había oscurecido la figura de su visión antes, la luz de un automóvil que pasaba había sido la única razón por la que el adolescente pudo distinguirlo en primer lugar. Trunks tragó saliva, un escalofrío le recorrió la espalda ante la amenazante vista. Parecía algo sacado directamente de una de las películas de terror que había visto con Gohan. De repente, la figura que antes estaba inmóvil se movía, lanzándose por la calle hacia el hombre caído. Trunks contuvo el aliento mientras volaba, moviéndose tan rápido que Trunks estaba seguro de que, si hubiera parpadeado, se lo habría perdido. La cabeza del adolescente se giró bruscamente hacia un lado, viendo cómo los remolinos de oscuridad aparecían justo ante el hombre caído, que desde entonces se había dado la vuelta, sentándose con un sobresalto frenético. Su mano desapareció dentro de su sudadera con capucha antes de sacar lo que Trunks reconoció rápidamente como un arma. Un momento después, el sonido explosivo de los disparos llenó la calle seguido de los gritos de los desafortunados transeúntes contra los que el hombre había cargado momentos antes. Los rostros aterrorizados se alejaron rápidamente de los dos cuando los destellos de los disparos iluminaron el camino. Trunks miró estupefacto la escena. Cada bala había dado en el blanco deseado, desaparecido en la masa de zarcillos flotantes, aparentemente sin efecto. Finalmente, la erupción de disparos llegó a su fin cuando el arma se quedó vacía. El hombre miró hacia arriba, horrorizado por la aparición que estaba frente a él mientras se acercaba, de pie amenazadoramente sobre él por un tiempo. Hubo un repentino destello de movimiento de la figura que se avecinaba, y un repugnante sonido de chasquido que hizo que Trunks se sobresaltara. El Semisaiyan observó horrorizado cómo el hombre dejó escapar un grito espeluznante, agarrándose la pierna justo por encima de la rótula que parecía haberse doblado hacia adentro. Hubo otro movimiento relámpago de la figura oscurecida, y esta vez Trunks estaba seguro de que podía ver un puño enguantado saliendo disparado y golpeando la cabeza del hombre. El pistolero se quedó sin fuerzas. Trunks contuvo la respiración mientras observaba con estupor aturdido. Vio como la figura imperceptible se inclinaba sobre el hombre inerte, y Trunks sintió una opresión en el pecho. ¿Estaba a punto de matar a quien quiera que fuera este tipo? Trunks se encontró pisando el borde de la azotea, preparado para saltar y detener lo que fuera que acababa de romper la pierna de este pobre hombre. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, la forma se retiró, tomando la pequeña mochila del hombro de la persona con un brusco tirón. La bolsa desapareció en sus zarcillos un momento después, y segundos después de eso, la figura se había tambaleado en el cielo volando de regreso por donde había venido. Vamos, Trunks. Muévete. La demanda sacó al adolescente de su estupor cuando saltó del techo y corrió hacia el montón de personas arrugadas. Se arrodilló a su lado y se pasó la mano por la boca antes de soltar un suspiro de alivio. Parecía que aún respiraba, solo que inconsciente.
Trunks parpadeó cuando escuchó el sonido de sirenas acercándose en la distancia. Bien, alguien tuvo el sentido común de llamar a la policía. Podrán conseguirle la ayuda que necesita. El adolescente hizo una mueca mientras sus ojos se detenían en los restos destrozados de la pierna del hombre, doblada en un ángulo doloroso con un hueso que sobresalía del muslo. Inmediatamente, su cabeza giró bruscamente en la dirección en la que había visto huir esa masa de oscuridad. Sin pensarlo, el adolescente lo siguió, con el ceño fruncido mientras hacía todo lo posible para perseguirlo por el aire. Fuera lo que fuera, había ganado una ventaja significativa, manteniéndose varias cuadras por delante del adolescente mientras volaban. Trunks estaba decidido a seguirlo mientras entrecerraba los ojos. La oscuridad de la noche resultaba ser un terreno difícil para que sus ojos rastrearan la forma que huía mientras zigzagueaba entre las imponentes estructuras de la ciudad. La táctica a menudo dejaba al adolescente adivinando cada vez que llegaban a un cruce en la carretera, girando la cabeza de un lado a otro antes de vislumbrar brevemente la figura oscura que desaparecía por una calle y la perseguía una vez más. Su aura se encendió mientras luchaba por mantenerse al día. Un pensamiento preocupado se filtraba en su mente. Si esta persona tenía este tipo de velocidad, ¿quién puede decir que podría desafiarlo por sí mismo? ¿Debería estar tratando de contactar a Gohan de alguna manera? El adolescente apretó los dientes, molesto consigo mismo por el pensamiento cobarde. No, él no lo haría. No te rindas. Si estaba lastimando a personas inocentes, entonces Trunks estaba decidido a detenerlo. El adolescente notó que fuera lo que fuera, ya sea por casualidad o por el hecho de que apenas había sido capaz de seguirlo mientras atravesaba la ciudad, no parecía haberlo notado todavía. Finalmente, la forma disminuyó la velocidad, flotando por un momento sobre lo que Trunks se dio cuenta que eran luces intermitentes rojas y azules, sirenas de policía. Las luces parpadeantes iluminaron la figura, y Trunks se dio cuenta instantáneamente de que los zarcillos que había estado viendo eran en realidad largos mechones de cabello. Un segundo después, la figura salió corriendo y, a pesar de sus mejores esfuerzos, Trunks no pudo seguirla mientras desaparecía en la noche. El adolescente maldijo cuando apareció por encima de las luces intermitentes, moviendo la cabeza de lado a lado en un esfuerzo por volver a verlo. Intentó un momento después buscar una fuente de energía a la que seguir, pero fue en vano. ¿Sería posible que finalmente lo hubiera notado y estuviera escondiendo su firma de ki? Trunks parpadeó, dándose cuenta en ese momento que debería haber estado tratando de sentir su firma de energía todo este tiempo. Maldijo por segunda vez, dándose cuenta de que Gohan tenía razón. Confiaba demasiado en su vista. Tenía el ceño fruncido ahora, sus hombros caídos antes de que lanzara una mirada hacia abajo y se congelara. Debajo de él había dos coches de policía estacionados frente a lo que parecía ser una pequeña gasolinera. Sus luces estaban encendidas y parpadeando, aunque por lo demás estaban en silencio. Dos oficiales habían estado hablando con una mujer corpulenta de mediana edad con un uniforme que hacía juego con el logo de la gasolinera. Las libretas estaban en las manos de los oficiales cuando tomaron su declaración, o al menos, lo habían estado. Ahora, estaban mirando hacia el lado donde había aterrizado una mochila negra justo al lado de la mujer. La misma mochila que llevaba el hombre y... Los dos oficiales parecían estupefactos mientras miraban la bolsa, antes de que la mujer se acercara y la recogiera, abriendo la cremallera y revelando su contenido. ¿Zenith? Los ojos de Trunks estaban muy abiertos ahora. La bolsa se había llenado apresuradamente con dinero que pareció alegrar a la mujer cuando lo reconoció, tirando de la bolsa hacia su pecho con un suspiro de alivio. Finalmente, todo hizo clic en la cabeza de Trunks. El dinero, el arma, la policía, el pañuelo que cubre la cara del hombre. Quienquiera que lo había atacado no lo había hecho con intenciones maliciosas, lo habían estado haciendo porque el tipo había robado este lugar. La figura ensombrecida se había llevado la bolsa y la había devuelto. No había estado persiguiendo a un nuevo villano ansioso por causar estragos en ausencia de los androides. Había estado persiguiendo a un nuevo héroe vigilante. Trunks jadeó, su rostro iluminándose de emoción. Eso es genial. Oye. ¿Quién está ahí arriba? Escuchó una llamada de voz masculina desde abajo. Volviendo su atención a los oficiales de policía, Trunks se dio cuenta de que no se había movido de su lugar dentro de las luces intermitentes. Los tres pares de ojos estaban ahora sobre él, rostros mirando hacia arriba para ver de dónde había caído la misteriosa bolsa de dinero. Respondió Trunks torpemente, el pánico comenzaba a asentarse en la boca de su estómago. Hizo su voz un poco más profunda, tratando de que sonara como la de otra persona mientras gritaba.
Tu chico está en la esquina de la calle Durian y Mangosteen, adiós. Un momento después, se volvió y se disparó hacia la oscuridad del cielo nocturno mientras las voces lo llamaban. Un superhéroe real, de la vida real. La idea lo emocionó más de lo que le gustaría admitir. Por supuesto, estaba Gohan, y Trunks consideraba al hombre un héroe en sus propios aspectos, pero Gohan solo se enfrentó a los androides. Eso no sugería que hacerlo no fuera una carga colosal en sí misma, y Trunks sabía que la gente miraba al guerrero dorado con reverencia, pero esto era diferente. Este era un justiciero como los personajes de los cómics sobre los que había leído cuando era niño. Aunque habían sido algo brutales. Había visto lo que le habían hecho a la pierna del criminal. No parecía que fuera a matar con las sirenas corriendo, pero no era como si Trunks fuera médico ni nada. Probablemente estaría en el hospital durante meses al menos, años en el peor de los casos. Él no lo sabía. ¿Se había desangrado el criminal en el tiempo que tardó en llegar la ambulancia? Eran bastante rápidos ahora. Estaba bastante seguro, ¿verdad? ¿No acababa de dejar morir a un hombre cuando no debería haberlo hecho? ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Debería haberlo hecho? ¿Debería haber tratado de salvar al hombre en su lugar? ¿Había hecho una mala llamada? Él no lo sabía. Muy bien, en una nota al margen. Son innecesariamente brutales. Él asintió para sí mismo. Pero tienen la idea correcta, solo necesitan relajarse con la cantidad de fuerza. Lo que están haciendo no está bien. Él sonrió. Pero sigue siendo muy genial. Un poco como en el día en que, su cabeza se inclinó hacia un lado cuando el pensamiento reactivó un recuerdo. Recordó cuando tenía 7 u 8 años, no podía recordar cuál, su madre hablaba de que Gohan era un héroe y detenía el crimen. Trunks frunció el ceño mientras pensaba en ello. ¿Estaba recordando bien, o había oído mal? Y si ese recuerdo resultó ser cierto, entonces ¿por qué se detuvo Gohan? Sacudió la cabeza. Ese no era el tema en el que enfocarse en este momento. Tenía un nuevo tema para investigar. Y tal vez olvidarse de la idea de que podría haber cometido un error al salvar la vida de un hombre. Concéntrate en el vigilante. Ordenó, obligando a la idea a ser su principal atención. El adolescente podía sentir su corazón latiendo con entusiasmo en su pecho mientras volaba, sin atreverse a detenerse hasta que estuvo flotando justo afuera de la ventana de su habitación. El adolescente lo abrió en silencio antes de deslizarse dentro y dirigirse directamente al escritorio situado en la esquina de su habitación. Se dejó caer mientras sus dedos comenzaban a teclear ansiosamente en el teclado. Un nuevo superhéroe acababa de llegar a West City, y Trunks estaba decidido a averiguar todo lo que se sabía sobre ellos. Trunks tardó menos de una hora en desenterrar finalmente un informe de noticias que mencionaba el nombre de la figura misteriosa. Sus ojos se entrenaban en las palabras, susurrando por lo bajo. El fantasma y 18, el fantasma dejó escapar un suspiro de frustración cuando aterrizó silenciosamente sobre su balcón. Se movió rápidamente para asegurarse de que nadie que pasara accidentalmente viera a un individuo extraño desapareciendo en la suite del hotel. Aunque dudaba que alguien fuera capaz de distinguir algo si estuvieran mirando hacia su piso. Tenía la costumbre de apagar todas las luces antes de salir volando a merodear por las calles. 18 había hecho de eso una regla desde que accidentalmente dejó todas las luces encendidas, iluminando su figura contrastantemente oscura cuando aterrizó para que toda la calle la viera. Afortunadamente, estaba relativamente segura de que las calles estaban vacías en ese momento. Se deslizó a través de las puertas dobles de vidrio, cerrándolas y tirando de las persianas para cerrarlas con un movimiento rápido, antes de finalmente relajarse y quitarse la peluca de la cabeza con un gemido. Bueno, eso podría haber ido mejor, murmuró malhumorada. Le había tomado más tiempo del que le hubiera gustado rastrear al hombre, ya que él había tenido una buena pista antes de que ella siquiera notara la gasolinera robada. Y, como si fuera la guinda del pastel de porquería, se las había arreglado para recoger a un seguidor en su camino de regreso. Soy tan estúpido. Gruñó mientras enterraba las palmas de sus manos en su rostro, colapsando en el sofá cercano mientras lo hacía. No había estado prestando atención a su entorno hasta el último momento, cuando las sirenas de la policía iluminaron la figura de Trunks en la oscuridad. No había ayudado que su cabello hubiera oscurecido su vista todo el tiempo. Aparentemente todavía no se había acostumbrado completamente al disfraz. Dejó caer los brazos mientras su cabeza caía hacia atrás con un golpe, su mirada se desviaba hacia la nada. No había nada que ella pudiera hacer sobre el encuentro ahora. ¿Qué estaba haciendo levantado? ¿No tiene una maldita hora de acostarse o algo así?
Ella negó con la cabeza, una parte de ella deseando poder atrapar al adolescente por estar fuera tan tarde sin revelar que había sido ella a quien había estado siguiendo. Después de unos minutos de tratar de pensar en algo que lograra tanto y no encontrar nada, se levantó de su posición en el sofá. La mujer se desabrochó el ajustado traje negro mientras caminaba casualmente hacia el dormitorio y luego pasaba al baño. Mientras pasaba por la habitación, sus ojos se posaron en el conjunto de planos que descansaban en la estantería donde los había dejado. Ella hizo una mueca. Una parte de ella todavía se sentía culpable por rechazar a su hermano unas noches antes. Tenía razón, por supuesto, ella era la razón por la que había perdido el brazo y, después de todo, era su hermana. ¿No haría una buena hermana todo lo que estuviera a su alcance para arreglar lo que rompieron, especialmente cuando se trataba de la familia? 18 entró silenciosamente en la ducha, habiéndose quitado el resto de su ropa antes de girar la perilla. El agua humeante se sentía bien mientras corría por su espalda, su cabeza colgaba baja, su mente perdida en sus pensamientos. No podía decir con certeza que había tomado la decisión correcta, aunque sabía que definitivamente había tomado la más segura. Ella había asumido que su hermano volvería inmediatamente a su forma desenfrenada una vez que le arreglaran el brazo, que simplemente lo conduciría a su propia destrucción una vez que Gohan bajara para detenerlo como siempre lo hacía. Podía imaginarse a 17 manipulándola, contando con ella para elegir su lado, contando con ella para tomar una decisión que no sentía que estaba lista para tomar. Si se trataba de eso, una elección entre si su hermano o Gohan tenían que morir, sabía que no podía dejar que su hermano pereciera. Él era la única familia que le quedaba. Ella no podía perderlo a él también. Pero, ¿y si me equivoqué? ¿Y si se pudiera razonar con 17, a pesar de su naturaleza obstinada? Había encontrado un método para controlar su odio contra la humanidad, entonces, ¿quién puede decir que él no podría hacer lo mismo? ¿Estaba mal que ella ni siquiera le diera la oportunidad? ¿Era realmente posible que Seventeen pudiera reformarse y el choque entre él y Gohan nunca sucedería? Ella suspiró, el agua caliente aplastó su cabello contra su cuero cabelludo. Sabía que no podía correr ese riesgo. De repente, sus labios se curvaron en un gruñido antes de que su puño se estrellara contra la pared a su lado, con partículas de agua explotando por el impacto. ¿Por qué tenía que averiguar sobre los planos? Todo este drama podría haberse evitado si nunca hubiera sabido que los tengo. ¿Cómo diablos se enteró en primer lugar? La pregunta la había perseguido durante los últimos días. ¿Cómo se había enterado 17 de que sus planos estaban en su poder? Ella había destruido total y completamente el laboratorio, dejando poco más que una pila irregular de escombros en su lugar. No podía haber una cámara o algo cerca que se le pasó por alto, ¿o sí? Eso dejaba la posibilidad de que él hubiera estado en el área, viéndola salir volando del laboratorio, pero no era como si ella los hubiera estado agitando para que el mundo los viera. Habían sido discretamente enrollados y metidos en su camisa. Lo más que pudo determinar fue que ella había estado en el laboratorio, no que ella hubiera logrado encontrar algo que él no. Además, si hubiera estado esperando afuera, casualmente sentado en él llovía a cántaros, y sospechó que ella podría haber descubierto algo, ¿no la habría confrontado al respecto en ese mismo momento? Todo el intercambio la había desconcertado. ¿Cómo lo había sabido? No era como si hubiera alguien más allí para decirle. Sus ojos se agrandaron. Cella. Ella lo había descartado casi por completo del encuentro en su prisa. Pero, ¿ella lo había matado, o no? Ella recordaba claramente haber abierto un agujero gigante a través de su pecho antes de detonar una explosión en el laboratorio aproximadamente del mismo nivel que las que había usado para derretir ciudades enteras. Nada podría haber sobrevivido a algo así, ¿o sí? Hacía tiempo que había llegado a la conclusión de que Cell no era más que un cadáver carbonizado, si es que era eso. Pero, mientras consideraba a su hermano y lo que él sabía, comenzó a considerar que en realidad había una sola alma que había estado allí cuando había quitado los planos de la pared. ¿Sería posible que esa horrible creación del Dr. Gero realmente hubiera sobrevivido? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando escuchó abruptamente el sonido de su teléfono celular sonando desde el interior de su habitación. De 17. Su hermano la estaba llamando de nuevo. Ella había tratado de devolverle la llamada antes para hablar de las cosas, solo para descubrir que el número desde el que había llamado era un teléfono público. Se apresuró, casi arrancando la cortina de la ducha del poste mientras se abría paso apresuradamente por el baño y salía al dormitorio. Se apresuró al teléfono, agarró el dispositivo y contestó sin prestar atención a su cuerpo todavía goteando. «Hermano».
Preguntó ella con un fuerte suspiro. No, inmediatamente reconoció la voz como la de Gohan. Perdona, ¿esperabas una llamada? ¿Es este un mal momento? Puedo volver a llamar en otro momento si eso es mejor para ti. Ella parpadeó, internamente contenta de no haber iniciado con el nombre de 17 en su prisa. Su cabeza se giró hacia la ducha que había dejado abierta con su prisa. No esperaba a nadie, mintió. 18 se aclaró la garganta antes de respirar hondo, empujando hacia abajo su decepción por no escuchar la voz de su hermano al otro lado del teléfono. ¿Qué pasa? Bueno, ya ves, su voz se apagó. Podía detectar un nerviosismo en su tono. ¿Qué podría estar esperando de ella a esta hora de la noche? Se aclaró la garganta. Verás, estaba queriendo elegir tu opinión sobre un tema determinado. Sí. ¿Y qué es eso? Podía detectar lo incómodo que sonaba. El tono la hizo levantar una ceja pensativa. Nunca antes había escuchado a Gohan comportarse así. Por lo general, estaba tan tranquilo y sereno, a diferencia de ahora, donde sonaba como un adolescente lloriqueante. Podía oír un trago audible. Entonces, para ser franco, me preguntaba si tú y su voz murió en su garganta por segunda vez. Hubo una larga pausa antes de que finalmente hablara. Me acabo de dar cuenta de la hora, jaja. No debería llamarte tan tarde. Te hablaré de eso en otro momento. Fuera con eso. Exigió en un tono duro, molesta por las divagaciones de Gohan. Ya me llamaste en medio de la noche. Ahora, ¿me vas a decir por qué? Su voz era fría y severa, sin dejar espacio para la discusión. Hubo silencio en el otro extremo por un corto tiempo antes de escuchar un suspiro derrotado escapar de sus labios. Bien. Solo promete no reírte de mí, ¿de acuerdo? Ella puso los ojos en blanco. Sí, bien, lo que sea. No me reiré ahora, dímelo ya. Hubo una pausa preñada antes de que la voz de Gohan volviera al teléfono. ¿Cómo hablas con las mujeres? 18 sintió que su mandíbula se abría, sus cejas subiendo por su frente lo más lejos que podían. Ciertamente no había estado esperando eso. ¿Qué? Tartamudeó, sintiendo un calor en sus mejillas. ¿Sabes qué? Esta fue una idea tonta. Siento haberte molestado tan tarde en la noche. Espero que disfrutes el resto de tu noche. No, espera. Exclamó, gesticulando con su mano libre a pesar de saber que él no podía verla. Estoy dispuesto a responder. Simplemente no esperaba esa pregunta, eso es todo. Eso es justo. ¿Puedo hacer una pregunta antes de responder? Ahora todo su nerviosismo de antes tenía sentido. Esa fue una pregunta incómoda. Sería bastante grosero de mi parte decir que no a tu pregunta cuando acabo de hacer una hace unos segundos. Bien, frunció el ceño mientras trataba de formular su respuesta correctamente. ¿Por qué me preguntas a mí de todas las personas? Quiero decir, ¿no deberías pedirle esto a tu mamá? O tal vez incluso Bulma. Le parecía extraño que él fuera a ella antes que esas personas. Mi mamá y yo tenemos una relación complicada. Él suspiró. Y Bulma, bueno, ella es una buena amiga, pero, ¿cómo pongo esto? Soltó una risa nerviosa. He conocido a los hombres que atraen a Bulma, y digamos que no confío exactamente en ella para darme el mejor consejo cuando se trata de citas. 18 levantó una ceja ante el comentario, pero aceptó su respuesta de todos modos. Está bien, supongo que eso tiene sentido. Sí, no quería molestarte con esto, pero realmente no tengo muchas opciones para elegir. Vaya, gracias. Dijo con una sonrisa desconcertada. No quise decir eso como un insulto. Lo siento. Por eso necesito un consejo. Termino poniendo mi pie en mi boca la mitad del tiempo. ¿Solo la mitad del tiempo? Ella rió. La mayor parte del tiempo, corrigió con una leve risa. De cualquier manera, podría usar algunos consejos básicos si está bien. Seguro. 18 se dejó caer en la cama, poniéndose cómoda mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios. Te daré algunos consejos si aceptas que no todas mis respuestas serán buenas. Su voz sonaba más alegre en el otro extremo. Eso está bien para mí. Tomaré todo lo que pueda conseguir, honestamente. Ella asintió a pesar de saber que él todavía no podía ver su respuesta. Mirando hacia abajo, se dio cuenta de que todavía no se había puesto nada desde que saltó de la ducha. En realidad, dame un segundo. Necesito cambiarme. De acuerdo. Le tomó solo un minuto ponerse una bata y cerrar la ducha que había dejado abierta.
Durante ese minuto, pensó en lo extraña que era esta conversación y se dio cuenta de que en realidad estaba sorprendida de que Gohan necesitara un consejo en primer lugar. Recordó su primera interacción juntos en el bar Blue Dragon. Parecía tan fácil hablar con él entonces, tan tranquilo y confiado, como si no le hubiera importado nada en el mundo. Si él no hubiera sido Gohan de todas las personas, ella podría incluso haberlo considerado atractivo, aunque solo un poco. Por supuesto, fui yo quien habló con él, y estoy bastante seguro de que estábamos bastante golpeados en ese momento. Supuso que probablemente tenía algo que ver con su suposición de que Gohan sabía cómo hablar con las mujeres. Cualquiera parecía accesible cuando estabas borracho. Ella asintió para sí misma. Ella estaba borracha. Eso fue todo. Atrás. Dijo simplemente mientras regresaba el teléfono a su oído. Alegra oírlo. Entonces, lo primero es lo primero, y sé que probablemente lo hayas escuchado cientos de veces, pero la confianza es la clave. Cierto. Conozco a ese. Su voz sonó más cercana de repente, como si estuviera sosteniendo el teléfono con el hombro y la cabeza. Ella entrecerró los ojos cuando pudo escuchar los más leves sonidos de la pluma rayando. ¿Estaba él escribiendo esto? Pero, agregó bruscamente, no confundas esto con ser un imbécil. He conocido a tantos tipos que pensaron que caminar y actuar como si fuera menos que una persona haría que inmediatamente me arrojara sobre ellos. La gente confunde confianza con arrogancia todo el tiempo. Son primos cercanos, pero definitivamente no son lo mismo. Por supuesto, su consejo data de hace más de una década, cuando ella y su hermano aún eran humanos. Desde su transformación, elegir un amante se había convertido en una tarea mucho más simple, aunque no una que ella hiciera con frecuencia. El absoluto disgusto de ella y su hermano con la lamentable raza humana frustró la perspectiva de encontrar uno de su clase para disfrutar. Por una noche o dos. Solo lo había hecho 2 veces, y eso había sido hacia el comienzo de su reinado de terror, cuando la humanidad no los conocía como los monstruos en los que eventualmente se convertirían. Después de cierto punto, su interés en encontrar pareja se redujo básicamente a nada, aunque de vez en cuando veía a Seventeen volviendo a casa con una chica aterrorizada. No era como si aquellos que les llamaban la atención pudieran decir que no, ¿o sí? Todos eran seres poderosos capaces de destruir el mundo si así lo deseaban, o al menos, estaba bastante segura de que podían. En realidad nunca había intentado antes. Ella pensó que cualquier persona lo suficientemente desafortunada como para atraer su atención entendería su situación y sabría que solo tenían una opción para salir con vida de la terrible experiencia. Ella frunció el ceño al darse cuenta. Ella nunca había considerado eso antes. Ella se estremeció, sintiéndose algo culpable por la revelación. Por supuesto, solo eran humanos, entonces, ¿qué importaba realmente si sufrían? Ella se encogió de hombros. Todavía pensaba en ellos en general como una especie inferior, incluso si había encontrado destellos de cómo podrían defenderse si así lo deseaban. Aún así, una punzada de culpa permanecía en la boca de su estómago, por alguna razón. Ella decidió ignorarlo. Además, eso significaba que su consejo estaba desactualizado. ¿Eran las cosas diferentes ahora? Ella lo dudaba. No era como si el tiempo de una década pudiera cambiar por completo la estructura de las citas en sí. Decidió continuar con su consejo a pesar de todo. Básicamente, evita tratar a la mujer como si realmente no te importara. Si ella piensa que no te importa, no le importará. Entonces, escribe no seas una herramienta total y subráyalo varias veces. No seas una total herramienta. Una pausa, espera, ¿sabes que estoy escribiendo esto? Parecía sorprendido. Escuché los rasguños de la pluma. Ella sonrió. Oh, sonaba nervioso mientras se aclaraba la garganta, definitivamente avergonzado. Me ayuda a pensar cuando escribo las cosas. Ella dejó escapar una suave risita ante su vergüenza. Maldita sea, él podría ser directamente lindo a veces. ¿Acabo de considerarlo lindo? No. ¿Un desliz de la mente? Sí, un desliz mental, nada más. Entonces, siguiente consejo. Las bromas son muy útiles. Si consigues que se rían, suele ser una buena señal. Su mente volvió a su noche en el bar, cuando Gohan había estado contando historias tan graciosas que había estado pateando de risa. Un resultado de la bebida muy probablemente. Hacer, divertido. Podía oír la sonrisa en su rostro. Entonces, hacerlos reír con confianza es lo que tengo hasta ahora. Hasta aquí todo bien. Ella asintió. Asegúrate de escuchar también.
La gente, hombre o mujer, quiere ser escuchada cuando habla. No asientas como si no te importara. Bueno, espera, ¿por qué no estaría escuchando? Parecía absolutamente perplejo. ¿Cómo tienes una conversación y no escuchas lo que dice la otra persona? ¿La gente hace eso? Buenos instintos. Ella sonrió. Te sorprenderías, niño prodigio. A muchos chicos realmente no les importa la persona detrás de la cara. A veces, lo único que quieren los chicos es meterse en los pantalones de las chicas. Hubo una pausa antes de que la voz de Gohan sonara con comprensión. Su tono cambió, sonando a disculpa. En nombre de todos los chicos, lo siento. Disculpa aceptada. 18 se había quemado una vez en su juventud, cuando todavía estaba en la escuela secundaria. Tan joven, tan tonto, se regañó internamente. Se había dejado engañar por una atractiva compañera de clase un año mayor que ella. Él le había susurrado cosas dulces al oído, prometiéndole el mundo, y después de una noche apasionada en su casa cuando sus padres no estaban, la dejó al día siguiente. Se había sentido absolutamente humillada por la experiencia. Por supuesto, se había sentido mucho mejor después de 17 y había hecho explotar el lujoso auto deportivo que sus padres le habían comprado. Ella sonrió al ver su rostro angustiado al día siguiente. La conversación continuó durante toda la noche mientras 18 hacía todo lo posible por pensar en ideas que ayudarían a Gohan en su intento de hablar con una mujer con éxito. Por lo que pudo deducir, no sonaba como si el hombre simplemente quisiera divertirse, una aventura de una noche y deshacerse de ella. Podía decir que él realmente quería a alguien con quien pasar el resto de su vida. ¿Por qué no me invita a salir, entonces? El pensamiento sonaba más ofendido que cualquier otra cosa. ¿Qué le pasaba a ella si él quería algo así? Una mirada perturbada cruzó su rostro cuando se dio cuenta de que el pensamiento la había dejado sintiéndose cohibida por su imagen corporal. No podía recordar la última vez que había dudado de su propia apariencia. Siempre había confiado en su apariencia. Orgullosa, poderosa y atractiva diosa de la destrucción era básicamente su título no oficial. Y ahora, Gohan la estaba haciendo sentir que no era suficiente. El pensamiento vino a ella abruptamente, y antes de que pudiera detenerlo. Ella frunció el ceño, confundida por su propio arrebato. ¿Por qué se había sentido tan molesta cuando pensó en ello? No tenía sentido. No había estado decidida a deshacerse de sus propios pensamientos de que Gohan era atractivo. Detente, 18. Se regañó mentalmente mientras volvía su atención a la conversación. Está bien, la voz de Gohan sonaba feliz mientras continuaba, creo que tengo una buena lista aquí. Gracias, Videl. No tienes idea de cuánto ayuda esto. No hay problema. Cualquier momento. Ella respondió, frunciendo el ceño formándose en sus labios mientras comenzaba a entrar mentalmente en pánico. Parecía que la conversación estaba llegando a su fin, y rápidamente se dio cuenta de que no quería que terminara. Está bien, bueno, probablemente quieras dormir. Espero que disfrutes el resto de ¿por qué no nos vemos mañana? Soltó ella. El pánico la había dejado con poco tiempo para pensar, y las palabras habían venido todas a la vez. Lo siento. La voz de Gohan sonaba confundida. Lo que quise decir, continuó, respirando profundamente mientras hacía todo lo posible por recuperarse. Es que deberíamos salir y comprarte un nuevo atuendo, y Trunks también. Agregó rápidamente que la perspectiva de estar a solas con Gohan de alguna manera, la intimidaba. No sabía qué pensar sobre ese pensamiento, pero recordaba haber prometido mentalmente darle a Trunks una nueva mirada hacia atrás durante su viaje de campamento. Soy bastante bueno con la moda. A las chicas les gustan los chicos que saben cómo vestirse solos. Hubo una breve pausa por parte de Gohan antes de que hablara. Eso tiene sentido. Claro, le avisaré a Trunks. Debería estar libre, creo. Preguntaré por la mañana. Suena bien. Sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa. Avísame, ¿de acuerdo? Servirá. Una pausa. Y gracias, Videl, y esto significa mucho. 18 parpadeó, el tono sombrío de su tono la tomó por sorpresa. Su respuesta fue lenta y sin la energía de sus comentarios anteriores. De nada, es lo menos que puedo hacer por alguien que me está entrenando gratis. Gohan dejó escapar una risa suave. Honestamente, Videl, debería estar agradeciéndote por interesarte en mi entrenamiento. Lo siento. Su ceño se frunció en confusión. ¿Qué quiso decir él?
estaba haciendo un servicio, uno por el cual los instructores de karate y taekwondo cobraban una tarifa, mientras que al mismo tiempo era varias veces menos útil que lo que Gohan le estaba enseñando. Bueno, supongo que estoy feliz de saber que todavía hay gente dispuesta a pelear. Durante mucho tiempo, pensé que lo era. Antes de los androides, tenía toda una pandilla de amigos dispuestos a luchar. Las cosas también daban miedo en ese entonces, pero de alguna manera, con la gente a mi lado, me daban menos miedo. Lucharon, arriesgando sus vidas, y luego desaparecieron. Después de un tiempo, me di cuenta de que con los androides alrededor, nadie se atrevía a hacerles frente. Eso significaba que la tarea recaía en mí. Durante mucho tiempo, yo era el único dispuesto a luchar. La mente de 18 volvió a los recuerdos. Recuerdos de Gohan cuando era joven, recuerdos de Gohan cuando era un joven adolescente haciendo todo lo posible para detenerlos mientras la gente huía gritando. Durante ese tiempo, el joven apenas fue un desafío para ninguno de ellos, pero, sin embargo, persistió, haciendo todo lo posible para impedir su destrucción. Luego, Trunks se interesó, y el alivio fue que si algún día caía, habría alguien para tomar mi lugar, alguien para continuar la lucha cuando yo no podía. 18 cerró los ojos. Solo podía imaginar el estrés mental de alguien sabiendo que era todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Que ellos, y solo ellos, frenaron la destrucción de la humanidad. Intentó decirse a sí misma que si ella y 17 hubieran logrado matar a Gohan después de todos estos años, no se habrían vuelto locos y diezmados por el resto de la civilización. Trató desesperadamente de convencerse a sí misma de que, eventualmente, habrían encontrado un punto de parada y habrían dejado a la humanidad en paz, al menos por un tiempo. Ella intentó. Y fracasó. Se conocía a sí misma y conocía a su hermano. Sabía que, sin resistencia, su antiguo yo y su hermano habrían emprendido una ola de muertes, una a la que el mundo no habría podido sobrevivir. En este momento, todavía había civilización, eso solo demostraba lo duro que había trabajado Gohan para salvarla. Se preguntó dónde estaría el mundo ahora si él no hubiera pasado su tiempo distrayéndose a ella y a su hermano, dejando tiempo para que la gente se escapara. Personas que buscarían reconstruir y aceptar el desafío de intentar arreglar un mundo roto. Entonces, llegaste tú, Videl. Había un tirón en su voz, sutil, pero ahí. Me enseñó que la gente siempre se levantaría para pelear la buena batalla. Siempre habrá bien para enfrentar el mal. Demonios, después de solo unas pocas sesiones de entrenamiento, seguiste a Trunks a un verdadero lucha contra los androides para dar tu apoyo. Volaste para ayudarme cuando sentiste que mi energía se disparó esa vez durante mi entrenamiento personal. Eso me demostró que tienes la voluntad de hacer algo grande. Eres valiente, Videl. Estoy orgulloso de tenerte como estudiante, y estoy aún más orgulloso de saber que estarás ahí con Trunks si algo me pasa. Saber eso, me hace sentir que el mundo está en buenas manos si alguna vez, bueno, ya sabes. Soltó una risa incómoda. Wow, eso se oscureció, ¿no? Lo lamento. A veces divago. Te equivocas. ¿Qué? 18 se había sentado durante la explicación de Gohan, sentada en el borde de la cama con la cabeza hacia abajo. Dije, te equivocas conmigo. No soy valiente, no soy las cosas que piensas de mí. Su voz era monótona, vacía. Estaba mirando su regazo, pero sus ojos no veían. En cambio, su mente estaba llena de innumerables atrocidades que ella y su hermano habían cometido. Pensó en las personas a las que había buscado personalmente para ejecutarse, junto con los edificios que había volado por descuido. Pensando poco en las personas atrapadas dentro cuyos destinos ella había sellado. Pensó en todas las veces que había maltratado el cuerpo aún en desarrollo de Gohan. Trató de recordar cada vez que había atacado al joven, rompiéndole un hueso o lanzando una ráfaga de energía que dejó al joven gritando de dolor. En ese momento, pensó que él había sido débil para dejar escapar un grito tan espeluznante. Incluso había sido divertido para ella. Había sentido que un grito tan femenino sonaba divertido viniendo de una voz tan juvenil. Ahora, todo lo que sentía era culpa. ¿Qué quieres decir?, preguntó Gohan, confundido. Yo quería decirle. Quería hacerle saber en ese mismo momento quién era realmente. Quería que él supiera que ella era la responsable de su torturada vida. 18 hervía de rabia, gruñendo a su pasado, a la persona que había aterrorizado a Gohan durante toda su adolescencia. Quería hacerle saber que su ira, sus frustraciones, todo el odio que sentía en este mundo debería estar dirigido hacia ella. 18 sintió que se merecía eso, no este elogio que estaba recibiendo de repente.
Se sentía mal que el hombre pensara también en ella después de todo lo que le había hecho. Como un perro pequeño que mueve la cola después de que acabas de torturarlo durante horas, los elogios solo llegan después de alimentarlo con una pequeña golosina como retribución. No merezco esto. Esto está mal. Su determinación se endureció, tomó su decisión. Gohan, necesito decirte algo. Claro, ¿qué pasa? Se dio cuenta de que él todavía no estaba seguro de qué hacer con su comentario anterior. Mi nombre no es realmente Videl, mi verdadero nombre es. Su voz quedó atrapada en su garganta. Su mente se acelera, pensó para sí misma, evaluando lo que pensaba que realmente se lograría al hacer esto. Gohan la odiaría, dejaría de hablarle y posiblemente la perseguiría si sintiera que tenía la oportunidad de hacerlo. Pero, tal vez se daría cuenta de que he cambiado, ¿no? Es una buena persona, ¿no trataría de ver que no soy la misma persona que era antes? ¿Podría tratar de convencerlo de que me perdone? Ella sacudió su cabeza. Posibilidad de grasa. Había sido un monstruo demasiado tiempo. Ella personalmente había matado a todos sus amigos más cercanos. 18 había destruido la mayor parte del mundo civilizado, cometiendo innumerables genocidios en el proceso. ¿Quién podría perdonar a una persona así? En ese momento se dio cuenta de que no podía hacerlo. No quería que Gohan la odiara. Le gustaba hablar con el joven, aunque fuera bajo la apariencia de Videl. No quería perderlo, incluso si eso significaba mentirle. ¿Y tu nombre no es realmente Videl? ¿Así que qué es lo? Repitió Gohan. Los ojos de 18 se agrandaron, dándose cuenta de que se había fijado en la última palabra. Presa del pánico, dejó escapar el primer nombre que le vino a la mente. Lazuli. Su rostro palideció cuando se dio cuenta del nombre que había pronunciado. Su verdadero nombre. El nombre que recibió al nacer, antes de que el Dr. Gero la convirtiera en un monstruo. Lazuli. Su voz sonaba como si estuviera dando vueltas al nombre en su boca, evaluándolo. Me gusta. Suena bonito, pero, entonces, ¿por qué te haces llamar Videl ahora? Ella tragó con ansiedad. Realmente no había tenido la intención de dejar escapar ese nombre, aunque no podía decir exactamente por qué estaba tan preocupada por eso. Ella y su hermano habían dejado de usar sus nombres originales una vez que se liberaron del control del Dr. Gero. Se había sentido más natural llamar a su hermano por su nombre de androide, y viceversa. Ella pensó que era el resultado de la programación del Dr. Gero para comportarse a esa manera, y el dúo nunca lo pensó dos veces. Habiendo dicho eso, no podía imaginar a nadie reconociendo su antiguo yo por el nombre, así que ¿por qué estaba tan nerviosa? Ella no tenía nada de qué preocuparse, ¿verdad? Decidí cambiarlo hace unos años. Ella mintió. Pensé que Videl encajaba más conmigo. Ah, ok. Entonces, ¿por cuál prefieres pasar? ¿Videl o Lazuli? Hizo una pausa, pensando un poco en la pregunta. ¿Quería volver a su nombre original? Tenía la oportunidad de volver a ser la chica que había sido antes de todo este caos. Claro, todavía no había estado haciendo nada bueno a esa edad, pero tampoco había matado a nadie todavía. No, respondió ella finalmente, creo que Videl me queda mejor. Solo quería que supieras que es todo. Y está bien, entonces, ¿qué fue todo eso de que yo estaba equivocado acerca de ti? Si no te importa que pregunte, eso es. Hoy ella frunció el ceño. Solo y tengo mucha historia, eso es todo. Sé las cosas que he hecho y no me veo a mí mismo como valiente. La voz de Gohan sonaba cálida mientras hablaba. Lo entiendo. Confía en mí, realmente lo hago. 18 levantó una ceja ante el comentario. ¿Tú haces? Absolutamente, dejó escapar una risa suave, una que escondía un tono de dolor detrás de ella, vergüenza. Hay veces que no siento que soy lo suficientemente valiente. Incluso hubo ocasiones en mi pasado en las que me consideré un cobarde. 18 se sintió estupefacto. ¿Cómo podía Gohan, el hombre que había luchado solo contra sí misma y contra su hermano durante más de una década, considerarse un cobarde de todas las cosas? Eso es ridículo. Dijo más fuerte de lo que pretendía. Definitivamente no eres un cobarde, Gohan. Ella habló en un tono autoritario, casi ofendida con el joven por siquiera decir algo así sobre sí mismo. Otra risa retumbó de Gohan. Sé que sé. Me doy cuenta de eso ahora, pero en ese momento, pensé que era verdad. Habría ocasiones en las que luchaba contra los androides y uno de ellos obtenía un golpe crítico. Me quedaría con una herida que pensé que me mataría si no obtenía ayuda de inmediato.
Sabía que tenía que escapar en esos momentos, salvarme y condenar a aquellos que aún no habían escapado de la ciudad o pueblo que estaban destruyendo. Hubo un énfasis adicional lleno de odio en la palabra ellos mientras la pronunciaba. Sentí en esos momentos, alejándome de la carnicería que aún podía escuchar detrás de mí, que si hubiera sido más fuerte, si hubiera sido menos cobarde, podría haberme quedado y tratar de ayudar a las personas que dejé atrás. Hubo un suspiro lento. Todavía pensar así a veces. Lo que quiero decir es que hay muchas cosas en nuestro pasado de las que quizás no estemos orgullosos ahora, pero eso solo significa que el tú que eres hoy es una mejor persona que la persona que eras ayer. 18 podía escuchar la sonrisa en las palabras de Gohan mientras continuaba. Tal vez la persona que eras antes no era muy valiente, pero puedo decirte de primera mano que probablemente eres una de las personas más valientes que conozco, Videl. La boca de 18 se abrió y se cerró mientras trataba de preparar una respuesta a su declaración, pero no pudo encontrar las palabras correctas para decir. Quería refutarlo, decirle que todavía estaba equivocado y que no entendía y un millón de otras razones por las que ella no era el bueno que vio levantarse para detener el mal. En cambio, decidió ir con otra respuesta. Y gracias, Gohan. Eso significa, bueno, no tienes idea de cuánto significa eso para mí. Ella respondió honestamente. Sabía que una cosa estaba bien sobre lo que había dicho Gohan. Definitivamente sentía que era una mejor persona de lo que había sido antes. Eso tenía que contar para algo, ¿verdad? No hay problema, y oye, puedes pagarme eligiendo algunos atuendos nuevos y elegantes mañana, ¿verdad? Bien, mañana. Resopló, frunciendo el ceño al darse cuenta de que sentía calor corriendo por sus mejillas. ¿Cuándo había empezado a llorar? Se frotó los ojos antes de agregar. Se está haciendo tarde, hablaré contigo mañana, Gohan. Buenas noches. Noche. La línea se cortó, su muñeca se aflojó cuando el dispositivo se le cayó de la mano. Cayó hacia atrás, sintiéndose exhausta a pesar de su suministro ilimitado de energía. Repitió la conversación en su mente. De hecho, le había dicho a Gohan su verdadero nombre. Bueno, al menos puedo decir que no mentí sobre eso. Sus ojos miraban hacia la estantería mientras se acostaba en la cama, con la esperanza de que el sueño la reclamara pronto. No sabía por qué, pero últimamente había empezado a dormir más y más. Antes, siempre se quedaba despierta durante días, sin cansarse nunca, sin preocuparse nunca por la práctica bárbara. A pesar de esto, durante las últimas semanas había decidido dormir varias veces, sintiéndose agotada por algunos de sus días. Nunca antes había sentido cansancio. ¡Qué extraño! Sus ojos se desviaron hasta que se posaron en el conjunto enrollado de planos que descansaban en su estantería compuesta por libros preseleccionados por el personal del hotel. No había tocado ni uno solo de ellos. A ella no le gustaba leer. A pesar de esto, sus ojos se detuvieron en los planos enrollados. Sus pensamientos comenzaron a volver a Gohan y los tormentos por los que lo había hecho pasar. Volvió a pensar en Trunks, obedientemente revisando los escombros de la batalla de Gohan y su hermano por un brazo que pudiera restaurar el perdido de Gohan. Una idea comenzó a formarse en su mente, no esta noche. Se dio la vuelta, forzando sus ojos a cerrarse mientras determinaba que no iba a decidir eso esta noche. Gohan seguía siendo una gran amenaza para ella misma si alguna vez descubría su secreto. Él ya era demasiado poderoso para manejarlo con un solo brazo, imagínate si ella lograba restaurar el otro. ¡Qué increíble amenaza sería entonces! No, ella no podía hacerlo. Sería demasiado arriesgado. Todavía, Cell se encontró reflexionando sobre la situación en la que se había encontrado durante los últimos días. No desagradable de ninguna manera, pero, no obstante, bastante extraño. 17 había regresado de su viaje a la ciudad con lo que solo podía describir como una mala determinación. Cell inmediatamente se dio cuenta de la tensión en las palabras de Seventeen, y le había revelado vacilante al androide el hecho de que necesitaría muchas víctimas antes de poseer el intelecto necesario para arreglar el brazo de Seventeen. Cell esperaba una respuesta explosiva, pero en lugar de eso, 17 simplemente asintió con la cabeza y se puso a trabajar. Cada día ahora había recibido un humano fresco para cenar. Nunca vivo, lo que decepcionó a Cell a veces, aunque eso no quiere decir que tampoco le disgustaran. Un humano muerto siempre tenía más para darle que cualquier animal vivo. A pesar de esto, todavía le había protestado a 17 que obtenía más conocimientos y estaban vivos cuando los absorbió. Algo sobre el procesamiento de su ser mientras sus corazones aún latían con vida le dio eso.
Mucho más. 17 había maldecido y amenazado a Zell por no estar satisfecho de que estuviera haciendo esto en absoluto. Pero, más tarde, admitió que trataría de sacar a las víctimas con vida de ahora en adelante. ¡Qué extraño! Zell distraídamente pensó para sí mismo. Se sentó en una pintoresca cabaña de troncos que en su mayor parte aún estaba intacta. La puerta de entrada había sido derribada, y la puerta de la habitación segura recubierta de acero había compartido un destino similar, pero aparte de eso, el dominio se había quedado solo. La sala de estar, las camas, la cocina no habían sido tocadas y estaban intactas, aunque con algunas hojas voladas desde el enorme agujero de la puerta principal. Zell había sugerido la casa tras la queja de Seventeen de que no tenían un lugar donde quedarse. 17 había expresado extrañamente su preocupación por los ocupantes de la cabaña, pero Zell le había asegurado que esta familia ya había sido tratada. Zell frotó la base de la corona de estructura ósea que montaba en su frente. Todavía podía sentir un dolor entumecido donde esa madre había logrado ese golpe de suerte en él. Todavía estaba un poco molesto porque no había sido quien había terminado con su vida, ese privilegio le había sido arrebatado por el esposo, a quien había disfrutado tanto bebiendo. Un golpe desde el exterior sacó la creación final del Dr. Gero de sus pensamientos. Zell salió de su posición en la sala de estar, ansioso por ver qué le había traído 17 esta vez. Sacó la cabeza por la ventana, inclinando la cabeza con curiosidad hacia el androide. 17 estaba agarrando una vaca entera por el cuello. Zell podía decir por la forma flácida en que el resto de su cuerpo se doblaba en el suelo, que su cuello había sido roto. También podía decir por los movimientos frenéticos y aterrorizados de los ojos de las vacas que aún no había sido asesinado, solo paralizado. Perfecto. Zell corrió, primero a 4 patas, pero al notar la mueca de disgusto de 17, se enderezó para los últimos pasos. Me pregunto por qué no cazará la fauna local. 17 le había traído animales, seguro, pero solo ganado, o caballos, o tal vez incluso una oveja, aunque parecían dejar un desastre después. Los animales variaban de vez en cuando, pero en su mayor parte todos parecían criaturas que alguien podría descubrir en una granja. Estaba claro que 17 había estado visitando una granja a kilómetros de distancia. Parecía tan ineficiente a los ojos de Zell. ¿No vio 17 cuánto tiempo estaba perdiendo buscando algo que ya estaba aquí? Zell negó con la cabeza, sonriendo. Simplemente otra marca de las diferencias entre el experimento fallido del doctor y el perfecto. Sonrió ante el contraste. Durante los últimos días, su mente había comenzado a acelerarse a un ritmo alarmante a medida que comenzaba a comer hombre todos los días. Lo había fascinado, y dado que 17 ya estaba matando por él, además de enojarse con él cada vez que cazaba la vida silvestre cercana, eso dejó a Zell con tiempo para pensar. Al principio, era simplemente su cerebro trabajando con lo que había ganado, masticando la mente que había heredado de la vida pasada de su víctima más reciente. Luego, una vez que había terminado, incorporaría esa información con el resto de lo que sabía, sacando conclusiones sobre cómo funcionaba la sociedad normal, así como otras piezas de conocimiento inmediato que no sabía. Le permitió finalmente captar la comprensión de lo que realmente era un teléfono celular, ya que al principio solo sabía que era una palabra, no más que un concepto. Utilizó mucho de lo que ya sabía para extrapolar otros conceptos, como llegar a la conclusión de que los humanos típicos se desplazan fácilmente considerando cuán planas necesitan que sean sus aceras. Nunca antes había estado en una ciudad, demasiado arriesgado, pero todas estas víctimas más recientes habían vivido allí, por lo que obtendría destellos de cómo era la vida en la ciudad. Bastante mundano, en su opinión. De cualquier manera, el resultado final fue sentir que su mente crecía, sus pensamientos avanzaban a medida que más de su mente comenzaba el proceso de completarse. ¡Qué maravillosamente grande! Zell felicitó con su voz áspera, un indicio de un temblor en la última palabra que indica su entusiasmo. No me hables. 17 respondió con frialdad, retrocediendo varios pasos antes de encontrar un tocón de árbol para sentarse. Lo mismo de siempre. Zell había visto a 17 realizar exactamente el mismo movimiento en el mismo tocón de árbol cada vez que regresaba con lo que se convertiría en la víctima más reciente de Zell. Se quedaba, observando con una mirada fría y, a veces, disgustada, solo el tiempo suficiente para que Zell terminara su comida. Luego, volvería a elevarse en el aire y desaparecería, solo para regresar en cuestión de horas con la próxima víctima de Zell. Esto significaba que este proceso continuaría durante la noche y hasta el día siguiente, ya que ninguno de los dos necesitaba realmente dormir.
Por supuesto, hubo momentos en que no miró. Hubo momentos en que la mirada de 17 se desviaba, su enfoque seguía allí, pero mirando algo en su mente. Algo que solo él podía ver. Cell vería la cara del androide contraerse en un gruñido vicioso entonces, antes de que saliera de su trance, parpadeando como si se diera cuenta de que se había quedado dormido. Cell esperaba que, durante esta comida, volviera a caer en trance. Él tenía un plan. Había formado varios durante su tiempo pensando. ¿Qué podía hacer uno con tanto tiempo libre sino pensar? Supuso que podía entrenar, pero estaba ganando tantas víctimas, su poder creciendo con cada una, pensó que su poder estaba creciendo a un ritmo lo suficientemente constante. No, había decidido idear un plan, uno del que sentía que 17 caería con bastante facilidad. Mientras se quede dormido esta vez, Cell en silencio y furtivamente estudió al androide, sin atreverse a lanzar más que una breve mirada en su dirección, y nunca lo suficiente como para que 17 lo notara. Hundió la punta afilada de su cola en el estómago de la vaca. La sangre intentó derramarse por los costados de la enorme abertura, pero luego comenzó a beber, deteniendo la sangre cuando retrocedió hacia la vaca y hacia él. Cell observó, ocultando su diversión ante el retroceso inmediato de 17 ante el proceso. Pareció enfermar al androide y, sin embargo, 17 se negó a apartar la mirada. Nunca apartó la cabeza, nunca demasiado disgustado para seguir viendo el programa. Una curiosidad morbosa, tal vez. 17 era todo un asesino profesional, supuso Cell. El androide probablemente había matado a más hombres de los que Cell podía contar actualmente, literalmente. Era posible entonces que, a lo largo de sus años, nunca hubiera visto a una criatura perder la vida de la forma en que lo hizo Cell. Incrustándose en el alma desafortunada, antes de succionar todos sus componentes biológicos, su rostro y forma se derriten lentamente en agonía. Pero, a pesar de esta agonía, todavía estaba viva, aún viva en esos dolorosos y tortuosos momentos. Por supuesto, a estas alturas su víctima ya estaba llamando a la puerta de la muerte. No hay esperanza para ellos, definitivamente iban a morir sin todas las partes que Cell ya se había tragado. Fue solo una vez que los consumió por completo. Que llegaron a estar verdaderamente muertos, cuando finalmente fueron liberados de su tormento. ¿Era posible que a Seventeen le gustara en secreto lo demente que era este proceso? Cell se estremeció de placer por esta extrapolación más reciente. Fue muy divertido aprender. Cell decidió absorber a la vaca lentamente esta vez. Por supuesto, esto significó más dolor para la vaca que tenía que existir en este estado derretido por mucho más tiempo, pero eso no molestó a Cell. Aunque resultó ser un proceso más difícil de lo que había pensado, ya que sus instintos le gritaban que chupara con avidez la vida de la vaca, que se concentrara en la eficiencia, que terminara y siguiera adelante. Esta vez no, sin embargo, esta vez, tenía un plan. Esperó, pacientemente, tan lentamente como los ojos de 17 comenzaron a ponerse vidriosos por la vista. Todavía estaba mirando hacia Cell, pero podía decir que no lo estaba viendo. Cell esperó un poco más antes de que la línea de visión de 17 cambiara, mirando ahora más a la izquierda de Cell. Podía distinguir el ceño fruncido en el rostro de 17 mientras miraba a lo que sea que estaba imaginando. Cell respiró hondo, preparándose para este plan. Hizo lo mejor que pudo para aclarar suavemente su voz, antes de pronunciar dos palabras rápidas. ¿Qué pasa? Sin embargo, la voz que emergió no sonaba como la suya. Sonaba más suave, más femenino con un toque frío mezclado. Solo le había hablado un puñado de oraciones cortas, pero había practicado a partir de lo que recordaba, su mente reproducía sus palabras una y otra vez para reconstruir lo que podía de su laringe. No sabía al comienzo de este proceso que podía imitar voces, pero la parte de él que lo había empujado a aprender sabía que podía. Él era el ser perfecto después de todo, ¿no? Tenía sentido para Cell porque en la brillantez del Dr. Gero lo diseñaría con tal habilidad. Y ahora, sonaba condenadamente casi idéntico a Android 18. O al menos eso esperaba. La respuesta llegó de inmediato y distraídamente, su mirada nunca se movió para encontrarse con los ojos de Cell. Simplemente enojado por lo de Blondie. Voy a arrancarle el otro brazo ya que hizo esto hizo un gesto con la cabeza hacia el brazo que le faltaba, antes de congelarse en mitad de la frase. Frunció el ceño, sus cejas se juntaron antes de torcer su rostro para encontrar el de Cell. ¿Qué dirías? Sonaba confundido. Nada. Cell mintió rápidamente, volviendo a sus propias cuerdas vocales como lo hizo. Observó con satisfacción cómo el androide giraba la cabeza, buscando entre los árboles la fuente del sonido.
Hubo varios segundos de silencio mientras 17 se ponía de pie, con los ojos entrecerrados mientras examinaba la línea de árboles, solo para regresar su mirada sospechosa a Zell. Zell inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Sí? El ceño fruncido de Seventeen volvió cuando se sentó y volvió la cabeza. Vete a la... Zell forzó una risa divertida cuando finalmente terminó el resto de su vaca. Ese es un misterio abajo. Entonces, parecía que Son Gohan realmente había sido el responsable de la lesión de Seventeen. Tenía sus sospechas, pero lo que buscaba era la confirmación. Eso, junto con el hecho de que 17 ya no trabajaba junto con Android 18, llevó a Zell a suponer que, tal vez 17 se había enfrentado a Gohan solo en el campo de batalla. Y había perdido. Entonces, ¿Gohan finalmente es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a uno de los androides? Ese fue un conocimiento valioso para saber de hecho. Si Gohan era lo suficientemente fuerte como para derrotar a 17, eso significaba que necesitaba cambiar el calendario de sus planes. No podía darse el lujo de esperar los años que había asumido que tendría que volverse lo suficientemente fuerte para enfrentarse a los androides, no con la posibilidad de que Gohan los destruyera antes de que tuviera la oportunidad. Bueno, entonces, supongo que es hora de la segunda parte de mi plan. Se aclaró la garganta mientras observaba a Seventeen levantarse y prepararse para elevarse en el aire. Entonces, perdiste contra Gohan, ¿verdad? Inmediatamente, los ojos azul pálido de 17 se clavaron en él, clavando dagas en su caparazón. Te mataré si no cierras tu boca espeluznante. Siseó. Zell levantó las manos en un gesto defensivo. Fue simplemente una suposición de lo que he aprendido. También estoy dispuesto a apostar que la razón por la que fallaste se debió a la ausencia de 18. Zell observó a Seventeen críticamente mientras decía la última parte de su oración. El androide hizo una mueca en respuesta, pero permaneció en silencio. Esa fue toda la confirmación que necesitaba. Zell sonrió. 17 gruñó, pisoteando hacia adelante antes de estirar la mano y agarrar a Zell por la garganta. Te lo juro, hombre verde, si dices solo una palabra más, te arrancaré la cabeza del cuerpo y luego seguiré haciéndolo hasta que me aburra. La amenaza hizo que el miedo floreciera dentro de Zell, pero decidió persistir de todos modos. Simplemente quiero que sepas que 18 estaba disfrazada cuando me encontré con ella. Zell hizo una mueca, sintiendo que el agarre en su garganta se apretaba mientras Seventeen se preparaba para cumplir su promesa. Los ojos de Zell fueron forzados a cerrarse mientras luchaba contra el agarre del androide, solo para sentir que el agarre se aflojaba en el último minuto. ¿Qué? Perfecto. Zell sonrió para sí mismo, sabiendo que finalmente había ganado la atención del androide. ¿Por qué no me dijiste esto antes? 17 gruñó antes de golpear a Zell contra el suelo con un fuerte estallido. Zell dejó escapar una tos, sintiendo que varias de sus costillas se habían roto en el intercambio, su tráquea aplastada, pero se recuperó rápidamente. Una vez que lo hizo, habló. No querías hablar conmigo antes. Fuera con eso. 17 exigió, cerniéndose sobre la forma boca abajo de Zell con un pie en su pecho. ¿Qué quieres decir con que ella estaba disfrazada? Quise decir lo que dije. Zell dijo con voz áspera, sintiendo que el aire regresaba a sus pulmones. Cuando me encontré con 18 en el laboratorio, tenía el cabello largo y negro y sus ojos se habían cambiado a negros. Ella incluso frunció el ceño. No sabía el término exacto para ello. ¿Había pintura? ¿Se llamaba pintura? ¿Algún tipo de? Levantó una mano y se la pasó por la mejilla. Recubrimiento en su rostro, parcialmente lavado por la lluvia. Maquillaje y murmuró 17 mientras daba un paso atrás, su rostro ya no estaba furioso. Se sentó en la hierba, su mano ahuecando su barbilla en pensamiento. Así es como ella lo hizo. Ella lo está engañando. ¿Engañando a él? La falta de un nombre propio frustró a Zell. ¿A quién estaba engañando 18? ¿Y tenía algo que ver con la situación de Seventeen? Quería chasquear y ordenarle al androide que le dijera, pero todo este intercambio había sido planeado para obtener de 17 tanta información como pudiera. Sí, fue bastante convincente. Incluso logró engañarme por unos momentos. Los ojos de 17 se entrecerraron antes de volver su atención a Zell. ¿Por qué me dices esto ahora? Pensé que podría ser algo que te gustaría saber. Rayos. 17 pisoteó mientras se ponía de pie. No lo creo ni por un segundo. ¿Quieres algo de esto? Sé que lo haces. Zell suspiró mientras se ponía de pie, una mano frotándose la garganta donde 17 lo había estado agarrando momentos antes.
Tengo curiosidad. Hay tanto que no sé. Quería saber qué hizo que tú y nuestra hermana se alejaran el uno del otro. ¿Nuestra hermana? 17 preguntó con los ojos entrecerrados. Todos somos víctimas de la locura del Dr. Gero, ¿no? Cell había aprendido desde el principio que 17 no apreciaba el regalo que el Dr. Gero le había dado, a menudo tratando el proceso como una prueba terrible de algún tipo. Cell había decidido usar eso a su favor. Todos somos nacidos del mismo mal, del mismo tormento. Se encogió de hombros. A mis ojos, eso nos convierte en hermanos, ¿no es así? 17 se burló. No hay forma de que pueda tener un hermano tan feo como tú. Soy bastante horrible, lo admito. Cell dijo despreocupadamente, aunque por dentro pensaba todo lo contrario. Estaba destinado a ser el ser perfecto. Era hermoso en todos los sentidos, solo porque era feo según los estándares de un ser imperfecto significaba poco para él. De cualquier manera, me gustaría saber qué le pasó a 18, si no te importa. Seventeen vilipendió la respuesta. No tengo que decirte nada, monstruo. Tú no, pero yo soy tu aliado. Me has proporcionado muchos sacrificios en los últimos días, y su esencia ha hecho crecer mi mente varias veces durante ese tiempo. Es posible que yo pueda ayudar en su situación. Cell esperó ansiosamente una respuesta. Este era su plan. Necesitaba que Seventeen comenzara a confiar en él. Necesitaba establecer una relación con el androide para que, eventualmente, Seventeen bajara la guardia el tiempo suficiente para que él obtuviera su parte de la perfección. La respuesta del androide no fue inmediata ya que sus ojos miraron sospechosamente en dirección a Cell. Eventualmente, habló en un bajo y enojado retumbo. 18 cambiaron de bando. Ella está con Blondie ahora. Los ojos de Cell se agrandaron ante la nueva información. ¿Estaba con Blondie? ¿Qué significaba eso? ¿Son compañeros? Preguntó sin rodeos. Diablos, no. 17 espetó enojado. Pero y su rabia comenzó a disminuir. Se ha convencido a sí misma de que todo esto de matar gente y gobernar el mundo de alguna manera está mal. Sacudió la cabeza con incredulidad. Se metió en su cabeza de alguna manera, y no puedo encontrar una manera de cambiarla. Cell hizo una pausa por varios momentos, sus ojos se entrecerraron con pensamiento mientras consideraba la nueva información. Entonces, se le ocurrió una idea. ¿Por qué no cambiar a su lado? 17 levantó una ceja en dirección a Cell. Joder, ¿te refieres a Bug Boy? El androide dio un paso peligroso hacia Cell. ¿Quieres que lo deje todo? ¿Dejar de matar y convertirte en un buen dos zapatos como lo es mi hermana? Porque no hay ninguna posibilidad en el infierno de que vaya a hacer eso pronto. Cell dio un paso atrás nervioso, sacudiendo la cabeza frenéticamente mientras formaba una respuesta. No, eso definitivamente no es lo que estoy sugiriendo. Eso significaría que nuestro arreglo llegaría a su fin, un arreglo que estoy disfrutando mucho. Se aclaró la garganta, su miedo retrocediendo mientras observaba cómo se enfriaba la ira de 17. Lo que estoy sugiriendo es que finjas que planeas reformarte. Convence a 18 de que no volverás a arrasar la ciudad y, ¿quién sabe? Tal vez incluso puedas ganarte su confianza lo suficiente como para recuperar un determinado conjunto de documentos que buscas. Observó los ojos de 17 agrandarse cuando comenzó a entender. Un cierto conjunto de documentos que luego podría fabricar en tu brazo. 17 se acercó, sus ojos fijos en los de Cell. Sigue hablando, hombre bicho. Cell sonrió para sí mismo. Perfecto.